Estás absolutamente seguro de dónde estabas cuando escuchaste la noticia del Challenger. Recuerdas esa mañana con una claridad inusual. Recuerdas el cuarto, las personas a tu alrededor, el momento exacto en que llegó la información. Los recuerdos así tienen una textura específica. Se sienten grabados más que recordados. Cristalizados, inalterables. ¿Apostarías tu credibilidad en ellos? Ovik Neisser, psicólogo cognitivo de la Universidad Cornell, realizó el estudio en 1989. Al día siguiente de la explosión del transbordador espacial Challenger, 28 de enero de 1986, entregó a 106 estudiantes universitarios un cuestionario. ¿Dónde estabas cuando te enteraste? ¿Con quién? ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentiste? Respondieron con detalle. El cuestionario fue guardado en un cajón. 3 años después, Neisser los convocó nuevamente. Hizo las mismas preguntas. Luego comparó sus nuevas respuestas con las originales, las que habían escrito la mañana siguiente. Los resultados fueron extraordinarios de una manera profundamente incómoda. El 25% de los estudiantes dieron versiones que contradecían sus declaraciones originales en cada detalle importante: lugar, personas presentes, actividad, reacción emocional, todo incorrecto. El 45% tenía versiones que solo coincidían parcialmente. Apenas un tercio se acercó a sus declaraciones originales. Cuando a los estudiantes se les mostró su propia escritura de 3 años atrás, prueba de lo que realmente habían escrito, una respuesta común fue la incredulidad. Un participante insistió en que el cuestionario original debía estar equivocado. Aquí está el detalle que convierte esto en algo más que un hallazgo académico. La confianza correlacionó inversamente con la precisión. Cuanto más vívidamente segura era una persona sobre su recuerdo, más probabilidades tenía de estar equivocada. La sensación de claridad, esa cualidad cristalina de grabado no recordado, no era una señal de fiabilidad, era ruido. Neisser nombró este fenómeno el recuerdo flash. La intensa carga emocional de un evento significativo no preserva el recuerdo, preserva la sensación de tener un recuerdo. La intensidad emocional del momento esencialmente sobreexpone el fotograma. Lo que sobrevive es la certeza, no el contenido. Lo que puedes visualizar ahora con perfecta resolución, dónde estabas, qué hacías, el momento preciso en que algo importante llegó, es casi con certeza una reconstrucción. Tu cerebro lo ensambló después, a partir de fragmentos, de lógica narrativa, de lo que tiene sentido dado todo lo demás que sabes, y luego te lo devolvió etiquetado como verificado. Cansado, descanso, despierto, sueño, cama, siesta, somnolencia, soñoliento, noche, almohada, cabezada, manta, bostezo. Ahora, aparta la vista. James Dease, de la Universidad Johns Hopkins, realizó la versión original de este experimento en 1959. Henry Rodiger y Kathleen McDermott, de la Universidad Rice, lo replicaron y refinaron en 1995. El estudio ha sido reproducido miles de veces en docenas de idiomas y culturas. Es uno de los hallazgos más sólidos de la investigación sobre la memoria. El hallazgo es este. Después de leer una lista de palabras que se agrupan alrededor de un concepto central, como la que aparece arriba, entre el 40 y el 55% de los participantes recordarán más tarde una palabra que nunca estuvo en la lista, una palabra semánticamente relacionada con el grupo, pero ausente de la secuencia real. No la adivinan como algo que podrían haber leído, la reportan como algo que definitivamente leyeron. En la lista de arriba, la palabra es dormir. No estaba ahí. Vuelve a revisar si quieres. El mecanismo que identificaron Rodiger y McDermott se llama paradigma DRM, por los apellidos de los 3 investigadores. Tu cerebro no almacena palabras, almacena redes de significado. Cuando lees cansado, descanso, despierto, sueño, cama, tu cerebro activa el nodo semántico central de esa red,
y dormir se ubica precisamente en ese nodo. Tu sistema de memoria, intentando ser eficiente, codifica la esencia y el concepto central y más tarde recupera el concepto central como si fuera la entrada específica. La parte perturbadora no es que recuerdes mal, es que el falso recuerdo se siente idéntico al verdadero desde adentro. Cuando se les pregunta a los participantes en estudios DRM qué tan seguros están de una palabra recordada, califican los recuerdos falsos con el mismo nivel de confianza que los precisos. La experiencia subjetiva de recordar algo correctamente y la experiencia subjetiva de recordar algo que nunca ocurrió son, neurológicamente, la misma experiencia. Tu memoria no señala sus errores, no viene con un indicador de incertidumbre. Cada recuerdo llega sintiéndose igualmente real. Estás viendo un cortometraje. Dos coches se encuentran en una intersección. Hay una colisión. Después del video te preguntan, ¿a qué velocidad iban los coches cuando se contactaron entre sí? O, ¿a qué velocidad iban cuando chocaron entre sí? O, ¿a qué velocidad iban cuando se estrellaron entre sí? Elizabeth Loftus realizó este experimento en la Universidad de Washington en 1974. Mostró a los sujetos el mismo metraje de colisión y luego hizo la pregunta de velocidad usando diferentes verbos. Contactaron, chocaron, golpearon, colisionaron, se estrellaron, en diferentes grupos. La elección del verbo cambió la velocidad estimada. Contactaron produjo una estimación promedio de 51 km por hora. Se estrellaron produjo un promedio de 66 km por hora. El mismo video, la misma colisión, 15 km por hora de diferencia por una sola palabra. Luego Loftus esperó una semana y trajo de regreso a los sujetos para una segunda pregunta. Les preguntó, ¿viste algún vidrio roto? No había vidrio roto en el video, pero los sujetos a quienes se les había preguntado sobre la colisión estrellada tenían más del doble de probabilidades de reportar haber visto vidrio roto que no existía. La palabra «se estrellaron» no solo había cambiado cómo describían la velocidad, había editado retroactivamente el video que recordaban haber visto. Loftus pasó décadas documentando lo que nombró el efecto de desinformación. La información recibida después de un evento distorsiona sistemáticamente el recuerdo almacenado de ese evento. Preguntas, resúmenes, conversaciones casuales, informes de noticias, cualquier cosa que llegue después de la experiencia original puede reescribir el registro. El cerebro no almacena los recuerdos en una bóveda y los recupera intactos. Los reconstruye a demanda, y ese proceso de reconstrucción incorpora todo lo que ha llegado desde el evento original, incluida la forma en que alguien te formuló una pregunta. Las implicaciones legales del trabajo de Loftus fueron tan significativas que eventualmente ayudaron a reformar la forma en que se evalúa el testimonio de testigos oculares en los tribunales, pero las implicaciones personales son las que permanecen contigo. Cada vez que alguien te ha preguntado sobre algo que presenciaste, cada vez que has descrito un evento en una conversación, cada vez que has pensado en un recuerdo, es posible que lo hayas estado revisando. El archivo no es de solo lectura. Cada vez que lo abres, puedes sobreescribirlo accidentalmente. Nunca has roto una ventana con la mano. Estás bastante seguro de esto. Es el tipo de cosa que recordarías. Mary Ann Gary, de la Universidad Victoria de Wellington, realizó el estudio en 1996. Llevó a los sujetos a un laboratorio y les hizo una pregunta simple. En una escala del 1 al 8, ¿qué tan probable es que alguna vez hayas roto una ventana con la mano de niño? Los sujetos respondieron y luego pasaron un periodo de 2 semanas sin relación durante el cual se les pidió que imaginaran mentalmente varios escenarios de la infancia, algunos reales, algunos inventados. 2 semanas después, Gary los trajo de vuelta y les hizo la misma pregunta nuevamente. Los sujetos que habían sido pedidos de visualizar mentalmente romper una ventana durante esas 2 semanas calificaron significativamente más alto, probablemente ocurrió, en el segundo cuestionario, aunque nada había ocurrido entre la primera y la segunda sesión, excepto que lo habían imaginado.
El acto de imaginación vívida había desplazado ligeramente, pero de forma medible, su evaluación de si el evento realmente había tenido lugar. Gary nombró esto inflación de la imaginación. El mecanismo es un fallo específico de lo que los psicólogos cognitivos llaman monitoreo de la fuente, la capacidad de tu cerebro para rastrear de dónde vino la información. Cuando recuperas una imagen mental, tu cerebro la verifica contra una etiqueta de ¿esto ocurrió? Pero la imaginación y la memoria producen patrones de activación neuronal similares. Cuando imaginas algo con suficiente viveza, repetidamente, la etiqueta de la fuente se degrada. La imagen comienza a sentirse menos como algo que construiste y más como algo a lo que accediste. Esto no es un mal funcionamiento raro. Gary y su colega Kimberly Wade luego mostraron que se podía inducir a los sujetos a recordar haber montado en un globo aerostático de niños después de que se les mostrara una fotografía familiar manipulada que los colocaba en uno. La fotografía creó la etiqueta. El recuerdo siguió. Las fotografías en tus álbumes familiares no son registros neutrales. Cada vez que las has mirado, has estado construyendo un recuerdo que puede ser en parte la foto, en parte el pie de foto, en parte la historia que alguien te contó sobre ella y muy poco del momento real. ¿Sabes esa sensación? Leíste algo en un libro, o alguien te lo contó, o lo deduciste tú mismo, o lo soñaste. 3 semanas después, no puedes distinguirlo. Marcia Johnson de la Universidad Yale pasó años documentando lo que llamó monitoreo de la fuente, el sistema del cerebro para rastrear no solo lo que sabes, sino de dónde lo aprendiste. Su investigación, realizada a lo largo de los años 80 y 90 y sintetizada en una revisión fundamental de 1993, estableció algo que debería hacerte reexaminar cada atribución confiada que hayas hecho. Tu cerebro almacena el contenido de un recuerdo y la fuente de un recuerdo como información separada, mantenida con diferentes niveles de fiabilidad. El contenido, lo que sabes, mantiene su estructura relativamente bien. La fuente, como lo sabes, se degrada rápidamente y se degrada de forma desigual. Después de aproximadamente 3 semanas, ya no puedes distinguir de manera confiable entre cosas que leíste, cosas que escuchaste, cosas que experimentaste y cosas que imaginaste. El fallo es asimétrico en una dirección predecible. Sistemáticamente mejoras las fuentes. Algo que escuchaste se convierte en algo que leíste. Algo que leíste se convierte en algo que estudiaste. Algo que imaginaste se convierte en algo que experimentaste. Cada paso hacia arriba en la jerarquía de la fuente agrega credibilidad subjetiva. Tu cerebro redondea hacia arriba. Johnson demostró esto en múltiples diseños experimentales. Los sujetos que habían sido pedidos de imaginar realizar una acción eran semanas después propensos a reportar haberla realmente realizado. Los sujetos que habían escuchado información de una fuente poco confiable eran propensos a atribuírsela más tarde a una fuente confiable. La degradación de la fuente no es ruido aleatorio, tiende hacia lo que hace que la información se sienta más legítima. La idea que estás a punto de compartir en una reunión, la que sientes con confianza que desarrollaste tú mismo, puede que la hayas leído el mes pasado y simplemente hayas perdido la procedencia. La creencia que tienes sobre tu propia historia, la razón por la que te convertiste en la persona que eres, puede ser una historia que alguien más te contó sobre ti mismo, despojada de su autoría por el tiempo. No solo olvidas cosas, olvidas de dónde vinieron, y luego las reatribuyes. Llevas 45 minutos en una colonoscopía. Es incómodo. Ha sido incómodo durante 45 minutos, de manera constante y predecible. Y luego, en los últimos 2 minutos, la incomodidad disminuye, aún presente, pero notablemente, mediblemente menos que los 43 minutos anteriores. Calificas la experiencia después. ¿Qué tan mala fue? Daniel Kahneman, en ese momento en la Universidad de California en Berkeley, realizó este estudio en 1996 con el médico Donald Rettelmeier. Reclutaron a 682 pacientes que se sometían a colonoscopías y monitorearon sus reportes de dolor en tiempo real. Cada 60 segundos, los sujetos presionaban una escala de calificación para indicar la incomodidad actual.
Al final del procedimiento, se les pidió que calificaran la experiencia general. Los resultados revirtieron la lógica intuitiva de cómo funciona la memoria. Los pacientes que tuvieron un procedimiento más largo, pero cuyos momentos finales fueron menos intensos que su punto máximo, recordaron el procedimiento como significativamente menos doloroso que los pacientes que tuvieron procedimientos más cortos con mayor incomodidad en los momentos finales. Los pacientes cuya duración total de dolor fue mayor, pero cuyo final fue más suave, calificaron toda la experiencia como mejor que los pacientes que habían sufrido menos, pero terminaron con mayor intensidad. Tu memoria no es un dispositivo de grabación, es un editor, y tiene un sesgo específico. Le importan los finales y los picos y casi nada más. El medio ordinario, la mayor parte de tu experiencia real, se archiva bajo sin importancia y se descarta silenciosamente. No puedes recordar qué comiste el martes de hace 3 semanas, pero puedes recordar con perturbadora claridad cada tarea de aquel proyecto que nunca terminaste del todo. Bluma Zygarnik era una psicóloga lituana que estudiaba en Berlín en 1927 cuando notó que su profesor Kurt Lewin y más tarde sus propios sujetos experimentales podían recordar las tareas interrumpidas significativamente mejor que las completadas. Realizó un estudio sistemático. A los sujetos se les dieron 22 pequeñas tareas, rompecabezas, acertijos, problemas de ensamblaje. La mitad pudo completarlos. La mitad fue interrumpida a mitad de la tarea. Después de la sesión, se les pidió a los sujetos que recordaran las tareas. Recordaron las interrumpidas a casi el doble de la tasa de las completadas. Los asuntos inconclusos crearon una huella de memoria que los asuntos terminados no. El cerebro mantuvo los ciclos abiertos. El efecto Zygarnik entró en el canon psicológico y ha sido confirmado y replicado extensamente. Pero la inversión moderna está igualmente documentada y mucho menos discutida. Las tareas completadas se borran activamente. Tu cerebro no es un archivo neutral, es un sistema de gestión de tareas con una directiva muy específica. Mantén lo que está sin resolver y libera lo que está hecho. Cuando una tarea llega a su conclusión, la tensión cognitiva que la mantenía se disuelve y el recuerdo comienza a decaer a una tasa acelerada. Esto es eficiente. También es la razón por la que no puedes recordar la mayor parte de lo que realmente hiciste la semana pasada. Investigaciones que construyen sobre la base de Zygarnik, particularmente el trabajo de John Atkinson en la década de 1950 y estudios posteriores sobre el olvido basado en la compleción, han confirmado que el acto de cierre es el comienzo del olvido. Cada correo electrónico que enviaste, cada elemento que tachaste de tu lista, cada conversación que llegó a su resolución, tu cerebro archivó esos como terminados y comenzó silenciosamente a desclasificarlos. Las cosas que te definen, los logros, los momentos resueltos, el trabajo terminado, son, por el mecanismo exacto que te hace funcional, las cosas que tu memoria trata como menos dignas de conservar. Estabas ahí, miraste directamente a la persona. Prestabas mucha atención porque algo ya había salido mal. No tenías razón para mentir y ninguna razón para confundirte. Estabas equivocado de todas formas. Christian Meissner de la Universidad Estatal de Iowa y John Brigham de la Universidad Estatal de Florida realizaron un metaanálisis fundamental en 2001, revisando 30 años de investigación sobre el efecto de identidad racial en la identificación de testigos oculares. Analizaron 39 estudios con más de 5.000 sujetos y produjeron un número preciso. Las personas son 1.56 veces más propensas a identificar correctamente un rostro de su propio grupo racial o étnico que un rostro de un grupo diferente. El efecto se mantiene entre grupos en ambas direcciones. No es un sesgo en el sentido de intención o prejuicio, es un sesgo en el sentido de datos de entrenamiento. El sistema de reconocimiento facial de tu cerebro fue calibrado con los rostros que encontró con más frecuencia durante el desarrollo y aplica esas calibraciones universalmente, independientemente de la coincidencia. El Innocence Project, que ha utilizado evidencia de ADN para exonerar a individuos condenados injustamente desde 1992, ha catalogado las consecuencias posteriores de esto.
Según su revisión más reciente de la base de datos, la identificación errónea de testigos oculares ha sido un factor contribuyente en aproximadamente el 69% de las condenas injustas luego revertidas por evidencia de ADN. En casos que involucran identificación entre razas, las tasas de identificación errónea son desproporcionadamente más altas. Estas no son personas estúpidas, ni descuidadas, ni personas que intentan dañar a nadie. Son personas que miraron directamente a un rostro durante un momento de alto estrés, lo codificaron con sincera atención y luego lo reportaron de buena fe. Su confianza era genuina, su certeza era completa, su memoria era equivocada de una manera que no tenían ningún mecanismo para detectar. No puedes sentir el sesgo de calibración en tu propio reconocimiento facial. Experimentas tus identificaciones como identificaciones, no como estimaciones. La confianza que sientes no es una señal de fiabilidad, es una característica del sistema, independientemente de la precisión. George Harrison compuso My Sweet Lord en 1970. Se sentó y la escribió. Estaba consciente, sobrio y creando sinceramente algo que creía que era suyo. La melodía era He's So Fine, grabada por The Chiffons en 1963. En el caso de derechos de autor de 1976, Bright Tunes Music Corp. Contra Harrison's Music, el juez federal Richard Owen dictaminó que Harrison no había plagiado deliberadamente. El hallazgo fue algo más inquietante. Harrison había subconscientemente absorbido la melodía anterior, la había almacenado sin etiqueta de fuente y más tarde la había accedido como composición original. El plagio no fue intencional, fue arquitectónico. El fenómeno se llama criptonesia, del griego para memoria oculta. El psicólogo Theodore Flournoy documentó casos tempranos a principios del siglo XX, e investigadores posteriores, incluyendo Alan Brown de la Universidad Metodista del Sur y Dana Murphy, la han estudiado. El hallazgo consistente es que los recuerdos olvidados no desaparecen, pierden su atribución de fuente, se convierten en contenido anónimo, flotando en la memoria sin una etiqueta que diga prestado. Cuando más tarde accedes a ese contenido en un contexto generativo, escribir, resolver problemas, hacer lluvia de ideas, llega sintiéndose como producción original. Porque es producción. El hecho de que llegó a tu mente desde algún otro lugar fue la pieza que no logró hacer el viaje. Harrison no fue el primer artista en que esto ocurriera, y los estudios de Brown han documentado que ocurre en contextos cotidianos. Los sujetos que generaban ideas en sesiones de grupo de lluvia de ideas, semanas después, redescubrirían sus ideas en sus notas, ideas que habían venido originalmente de otros participantes, almacenadas y revueltas sin atribución. La línea entre recordar y crear es más delgada de lo que la sensación de creatividad sugiere. Tu pensamiento más original podría ser el de alguien más, archivado bajo tu nombre por un sistema de almacenamiento que dejó de rastrear la procedencia. Si tienes más de 40 años y alguien te pide que nombres 10 recuerdos, reales, específicos, vívidos, nota dónde se agrupan. Probablemente son de entre los 15 y los 25 años. David Rubin, de la Universidad Duke, y Matthew Schulkind realizaron una serie de estudios en 1997 usando el método de evocación autobiográfica guiada, dando a los sujetos palabras sueltas y pidiéndoles que nombraran el primer recuerdo personal específico que la palabra evocara. Cuando mapearon las edades asociadas con esos recuerdos en cientos de participantes mayores de 40 años, la distribución no era uniforme. Alcanzó un pico marcado en el rango de 15 a 25 años. Lo llamaron el pico de la reminiscencia. La explicación no es que más haya ocurrido durante esos años, es que tu cerebro trata la novedad de manera diferente a la repetición. Entre los 15 y los 25, casi todo es una primera vez. Primer amor, primera independencia, primera comprensión política, primer sentido de quién eres en lugar de quién te han dicho que seas. Las experiencias novedosas se codifican con una etiqueta que dice significativo. Las experiencias repetidas, las 10.000 mañanas de tu vida adulta, los ritmos recurrentes del trabajo y la rutina, se codifican con un detalle marginal decreciente. Eventualmente, la rutina se codifica como la categoría, no la instancia.
Después de los 25, la mayoría de las vidas de las personas se convierten, según los registros del cerebro, sustancialmente en el mismo día repetido. No porque no ocurra nada, las cosas ocurren constantemente, sino porque el cerebro tiene una plantilla ahora y ya no archiva los días individualmente, los archiva como otro martes y descarta los detalles. Rubin y Scholkind también encontraron que el pico no es más pequeño para las personas que tuvieron vidas objetivamente agitadas después de los 25. Cambios de carrera, matrimonios, hijos, pérdidas, estos se codifican y recuerdan, pero no desplazan el pico adolescente. Existen junto a él, recordados con menos viveza, recuperados con menos fiabilidad. Estás viviendo tu vida ahora en tiempo real, con todo su peso y detalle. Tu cerebro está decidiendo silenciosamente qué partes vale la pena conservar, y en general opta por no hacerlo.